Bienvenidos sean todos a este su programa de Mundo Cristiano, que es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la falla número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerde que quien les habla es su amigo Arturo Peguero, su amigo y hermano Arturo Peguero, así que ya ustedes saben. Y nosotros tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica los días martes con verdades bíblicas, jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios, dirigido por los diferentes diferentes ministerios los días jueves. Los sábados, los jóvenes acostumbradas o acostumbradas reunión de capacitación con relación a todo lo que están lidiando los jóvenes a la luz de la palabra del Señor. Claro que sí, instrucciones por medio de la palabra del Señor. Así que ya ustedes saben. Recuerden que los segundos domingos el enfoque están divididos en la siguiente manera. A partir de las 9, escuela bíblica, nos retiramos luego de terminada la escuela bíblica a las 11 de la mañana. Y luego entonces retornamos a las 6 de la tarde con el culto dirigido específicamente, no, con un enfoque es un culto obviamente para la gloria y honra de Dios, pero con un enfoque en la evangelización de las personas que no conocen del Señor, y obviamente se invitan amigos con el propósito de que escuchen el mensaje de la buena noticia del Evangelio, que es una buena noticia. Entonces allí, luego de que escuchan ese mensaje de la buena noticia del Evangelio, entonces ya obviamente con el enfoque de que puedan conocer y venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Esa es la idea. Así que ya ustedes saben. Señores, y nada, nosotros entramos ya en este mes de julio, con un enfoque en lo que es el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu. Ese es el tema de este mes de julio, un mes que está obviamente a donde estaría celebrando el Día de los Padres, ¿verdad? Entonces ahí donde está el detalle, y qué mejor guía para un papá que el Espíritu Santo. Un papá ya que ha sido renovado, que ha sido redimido, obviamente necesita la guía del Espíritu para, obviamente, como ahora papá, como esposo, como cabeza en el hogar, necesita una guía, porque él necesita ser guiado por el Espíritu, ya que ahora ha entrado al reino de Dios. Al estar en el reino, recuerde que nosotros hemos hablado y hemos tratado temas como ciudadanos de dos reinos. Ahí donde está el detalle, que como ciudadanos de dos reinos, y ese reino en el cual tú y yo, o que conocemos al Señor, formamos parte, que es el reino espiritual, pero hay otro reino que no es espiritual, que es un reino material, natural, en el cual también nosotros vivimos, pero que ese reino natural, material, que se puede visualizar, obviamente está dirigido, controlado por el enemigo del aire. Vamos a decir, no, porque controla, vamos a decir por Satanás. Lo material, un mundo caído, vivimos obviamente en un mundo caído, pero obviamente al estar en un mundo caído, vivir en un mundo caído, pero también obviamente estar en ese mundo o vivir bajo el reino o dentro del reino espiritual, para yo poder lograr de una manera adecuada vivir conforme al estándar del Espíritu, necesito esa guía. Y esa guía está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, que me va a guiar. Entonces es ahí donde está el detalle, que yo debo de ser gobernado por el Espíritu. ¿Y cómo yo puedo ser gobernado por el Espíritu? El texto base para nosotros es de Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y 23, ¿verdad? Y donde dice, ejemplo, cuando, a modo de introducción, que ser gobernados por el Espíritu implica
continua dependencia del Espíritu Santo para lograr la victoria sobre la carne o sobre los deseos, ¿verdad?, de la carne, que no todos los deseos de la carne son en sí mismos pecaminosos. Esa es otra de las cosas. Porque ¿a dónde está? No todos los deseos de la carne en sí mismos son pecaminosos, sino que hay deseos que en sí mismos no son pecaminosos, pero el momento y la cantidad de sí pudieran llevarme a, a pecar. Me explico. Puedo poner un ejemplo. El deseo de yo intimar con mi esposa, eso no es pecaminoso. Pero ese mismo deseo, si tú ahora lo tomas y lo diriges hacia otra persona que no sea esposa, ahí entra la pecaminosidad. El deseo de comer en sí mismo no es pecaminoso, pero la medida en que yo lo hago pudiera llevarme a la pecaminosidad, que sería la glotonería. ¿Ustedes ven? El deseo de dormir es un deseo en sí mismo que de la carne, pero en sí mismo no es pecaminoso. Pero el llevarme a lo que es ¿cómo se llama esto? Ser una persona a la pereza, al no ser diligente, entonces ya me lleva ese deseo de descanso, de dormir, me lleva entonces a ¿qué? A la pecaminosidad. ¿Ustedes ven ahí? Ustedes pueden escuchar. Esos son ejemplos. El trabajar es algo que dignifica al hombre, es un mandato divino, es algo que yo debo de hacer, pero el exceso del mismo me puede llevar ¿a qué? A la pecaminosidad, de llegar a una prácticamente inclusive patología como el trabajólico, o prácticamente enfocarme única y exclusivamente en el trabajo, y eso me puede llevar a la pecaminosidad. ¿Ven cómo esos son de los detalles? Entonces, la guianza del Espíritu me va a dar la capacidad, ser gobernado por el Espíritu me daría esa capacidad de poder tener ese balance entre una cosa y la otra. Entonces, cuando yo someto tanto mi mente, mi voluntad a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios que hace que me da ese balance en este mundo en el cual yo tengo dos naturalezas. Recuerde, dos naturalezas que coexisten en mí. Al yo tener esas dos naturalezas que coexisten en mí, tal cual como es ese espíritu que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Recuerden que yo tenía una muerte espiritual. Ahora cuando vengo a los pies, cuando viene el Señor, me arrepiento. ¿Qué sucede aquí? Lo que acontece es ese milagro de resurrección y esa, vamos a decir, regeneración de parte del Espíritu Santo, que regenera mi espíritu. El espíritu con E mayúscula que regenera mi espíritu con E minúscula. Entonces, ¿qué acontece ahora? Yo tengo he sido vivificado espiritualmente, pero con el empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora me da el poder para yo poder lograr ciertas cosas que antes no podía lograr en mis propias fuerzas, ciertas actividades, ciertas, pudiera decir, ocupaciones que anteriormente no tenía. Entonces, esa coexistencia de las dos naturalezas tras la conversión, fíjense ahí, una conversión, cuando yo vengo a los pies del Señor, entonces ahí es donde viene y adquiero las dos naturalezas. Y por eso en un día pasado hablábamos del tema vuelvo y repito, de ciudadanos de dos reinos. Vivimos en el reino espiritual que está dirigido, obviamente, y quien reina es Dios, pero que es un reino espiritual, y obviamente vivimos en este reino natural o reino de los hombres, donde el hombre vive, donde está lo material, lo que se puede tocar, palpar, pero que este reino, ¿verdad?, que es de los hombres, es un reino que coexiste en una naturaleza, vamos a decir, caída, donde se impone lo que es el pecado, donde se impone lo que es pudiéramos decir, los excesos y demás.
y yo vivo en ese reino. Pero el Señor no quiere que yo salga del mismo, sino que dentro de ese, a donde yo estoy, yo pueda entonces comenzar a mandar y a expandir el reino de Dios dentro de ese mismo reino de los hombres. ¿Ven la idea? Yo tengo, aún en ese reino, que está un reino caído, yo siendo rescatado, traído y viviendo en el reino de Dios, yo debo de mantenerme en ese reino caído con el propósito de expandir el reino de Dios a través de lo que es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza caída, que es la carne, vieja naturaleza, que nosotros poseemos, entonces el espíritu regenerado por el Espíritu Santo, ahí donde está, la incapacidad humana para vencer la carne mediante el propio esfuerzo, sabiduría o legalismo, ahí donde está, esa es donde entra la parte, yo no tengo capacidad, esa incapacidad, no tengo posibilidad de hacerlo en mis propias fuerzas, lamentablemente. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que me da esa capacidad para yo poder lograr y vencer los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, la crucifixión de la carne, ¿dónde se produce la crucifixión de la carne? Se produce teológicamente hablando en el momento de la conversión. ¿Ven? En el momento de la conversión se produce lo que es la crucifixión de la carne, teológicamente hablando, posicionalmente hablando, porque obviamente en la realidad hay una responsabilidad continua del creyente de hacer morir los deseos de la carne diariamente. Y eso lo podemos lograr, lo vamos a lograr única y exclusivamente por medio del empoderamiento del Espíritu Santo. No hay otra vía, señores, es a través del empoderamiento del Espíritu Santo. O sea, la evidencia de una vida gobernada por la naturaleza caída, ¿cuáles son esas evidencias? Las evidencias las podemos ver y lo podemos mostrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 19, que nos dice que manifiesta, esas son la manifestación de una persona que está siendo gobernada por la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne. ¿Cuáles son esas? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ese deseo de ver a esa mujer que se le van los ojos detrás, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Óigase bien para que no se quede nada afuera. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, o sea que anteriormente Pablo le habló a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que practican, es una práctica, lo que practican, que vamos a decir, esta lista que ha planteado el apóstol Pablo de las personas, obviamente, que practican este tipo obviamente no constituyen. Ahora bien, ¿qué es? ¿Cómo se evidencia una vida gobernada por el Espíritu? La evidencia de una vida gobernada por el Espíritu. La evidencia de una vida gobernada por el Espíritu no es que usted en un momento dado no pueda tener algún tipo de situación o dificultad. No, la evidencia de una vida gobernada por el Espíritu me la da el versículo 17. ¿Cuál es la evidencia? La lucha. La lucha que yo continuamente voy a estar teniendo con mi naturaleza, obviamente porque ambas se oponen entre sí, como establece la palabra del Señor. Dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Ve? Hay esa lucha. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿O qué? La evidencia de que yo soy una persona que soy gobernada, estoy siendo gobernada por el Espíritu Santo, es la lucha continua que yo tengo contra los deseos de mi naturaleza pecadora. ¿Qué significa eso? Que hay en ocasiones posibilidades de que yo pudiera no estar o no hacer
lo que en realidad ha dictado el Espíritu Santo en la palabra del Señor, porque el Espíritu y la palabra son inseparables en cuanto a la dirección, hermanos. Todo lo que yo planteo, todo lo que no es algo del Espíritu Santo, no te hace, o tú no haces cosas que según el Espíritu aislada la palabra del Señor. Obviamente ambos funcionan de la mano. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente que la lucha que yo tengo, que yo no quiero, que hay una situación que de fornicación o de envidia o de situación, es la lucha que constantemente yo libro con tal de yo hacer lo que dice el Espíritu. Esa lucha es lo que caracteriza a que el individuo es gobernado por el Espíritu. Lo que caracteriza que una persona es gobernada por la carne o la naturaleza pecadora es la práctica. ¿Qué significa esto una de la otra? Bueno, que el que lo practica no se inmuta, es algo que es en él, vamos a decir, natural. Eso es algo que es lo que él hace con frecuencia, eso es lo que se caracteriza por eso. Ahora, cuando yo no me caracterizo por esto, es cuando, ejemplo, yo estoy luchando contra eso. Y cuando, ejemplo, yo en un paso cometo un exceso de ira y demás, inmediatamente viene a mí esa reprensión de parte del Espíritu Santo y yo necesariamente tengo que ir delante de Dios en arrepentimiento, pero ese arrepentimiento se evidencia cuando hay una persona, ejemplo, que está dentro de ese radio de mal accionar. Hay alguna persona, entonces yo voy donde esa persona y le pido perdón, le pido que me perdone por el exceso que yo cometí, por la falta, cualquier tipo de situaciones. Ahí donde está el detalle, en todos los aspectos, en todas las áreas donde menciona. No es que se te conoce a ti por practicante de la, ejemplo, de lascivia, de ese deseo del haber y de cuanto. Hoy día, específicamente, las mujeres han abrazado una idea, en muchos casos, de exhibicionismo y de exhibir, de utilizar indumentarias que sean, que le definan ciertas áreas de su cuerpo, y cuando en ocasiones el creyente se encuentra con este tipo de situación, él pudiera en un momento dado fallar, pero en el momento cuando lo hace, cuando falla, ahí viene la reprensión. ¿Y qué hace él? Inmediatamente trata de salir huyendo, de evitar este tipo de cosas. Sin embargo, el que no es creyente, el que o es y vive según el estándar de la carne, de la naturaleza caída, ¿qué hace? Lo que hace es que lo busca, lo consume y es conocido por ese tipo de... Esa es la idea. Entonces, por eso nosotros quisimos hacerle el señalamiento. La idea como no es conocido por lo banal que es. Hay una tabla de valores nueva completamente que él trata de seguir. Esa tabla de los valores no están lo que son las banalidades o la vida banal, la vida materialista. Él está enfocado más en una vida espiritual enriquecida. Eso no significa que yo voy a descuidar mi vida, obviamente, lo que me pongo, lo que he visto o el progreso que tenga, jamás. Pero eso entraría como en segundo plano, no entraría en primer plano. La diferencia de lo carnales es que, o la persona que está enfocada en lo material, es que lo primero es lo externo, lo que se ve, y por eso tratan de exhibir, con mucha frecuencia hacen exhibiciones. Por eso yo decía en días pasados, las personas que están en lo que es el evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad, ¿qué ellos hacen? Ellos tratan de exhibir muchas teneres. ¿Por qué? Porque ellos predican un evangelio que se caracteriza, la bendición la caracteriza por vamos a decir, por los teneres materiales. Entonces, como lo caracteriza por los teneres materiales, ellos como modelo de este evangelio, que ellos hacen? Tratan de siempre exhibir lo que tienen, porque eso se traduce en sus enseñanzas totalmente contrarias a lo establecido en la palabra del Señor,
establece que el que está siendo bendecido por Dios es el que posee todo ese tipo de riqueza. Y como posee todo ese tipo de riqueza, entonces ellos tienen que ser un modelo congruente con lo que están predicando. Por eso yo digo, yo nunca pudiera ser un buen modelo de un producto contra la calvicie. ¿Por qué? Porque obviamente yo no reflejo y no soy congruente con el producto que estoy yo vendiendo. Y viceversa, una persona que tiene situaciones de obesidad no va a ser modelo de un producto para adelgazar, obviamente que no. Entonces, así sucesivamente. Entonces, por eso ustedes ven que mayormente las personas que son promotoras y venden lo que es el evangelio de la prosperidad, obviamente el mal llamado evangelio de la prosperidad, por eso ustedes ven que con frecuencia tienen que estar en esa pasarela de exhibición que se constituyen las redes sociales y las marcas, los relojes caros, porque obviamente ellos necesitan ser congruentes con lo que están predicando, y eso es lo que lo hace ser de esa manera, porque el producto que ellos están vendiendo. Entonces, ¿cuáles serían la evidencia de una vida gobernada por el Espíritu? Es, como decimos, lo que es versículo 23 del libro de Gálatas, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que una persona que está bajo esta sombrilla establecida, deberíamos nosotros de cada uno de esta manifestación del fruto del Espíritu, detallarla, describirla. Como ejemplo, mansedumbre. Mansedumbre no es una persona que se deja hacer lo que... No, mansedumbre es fuerza bajo control. Eso es fuerza bajo control. Es como un potro que antes no estaba domado y tenía muchísima fuerza y hacía y tumbaba a todo el mundo. Luego que ese potro es domado, ahora ese potro tiene la misma fuerza pero bajo control. Esa es la idea, esa es la ilustración. Entonces, ¿cuáles serían los resultados de una vida gobernada por el Espíritu? Bueno, Romanos 12:2 nos dice la manera siguiente: los resultados serían que yo conocería cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una responsabilidad de parte mía, de parte tuya. La responsabilidad de parte tuya y de parte mía es la renovación de la mente. ¿Cómo yo renuevo mi mente? A través del conocimiento de la palabra del Señor. Cuando yo renuevo mi mente, esa renovación de mi mente por medio de la palabra del Señor es la que el Espíritu Santo usa para transformar mi vida, de adentro hacia afuera. Transforma mi vida, transforma mi tabla de valores, transforma mis pretensiones, transforma, y obviamente mi modo de hacer las cosas, y obviamente eso va a repercutir de una manera positiva. Si soy un empleado, seré un empleado 1A. ¿Por qué? Porque entiendo que yo no trabajo para X compañía primariamente, sino que trabajo primariamente para Cristo. ¿Ven la diferencia? Y que ya yo no voy a trabajar con un supervisor vigilando que yo lo haga bien o que yo estoy barajando, sino que yo lo voy a hacer correctamente y de manera adecuada, porque el que está mirando, verificando, no es el jefe primariamente hablando, sino Jesucristo, porque a Él es que yo le sirvo primariamente. ¿Ven la idea? Que si soy un esposo, sería un esposo completamente diferente, conforme a la palabra, no conforme al estándar del mundo. Si soy un marido, un papá, un padre diferente, no con el estándar en base al sistema del mundo, sino ni el gurú del momento en el área de la psicología, sino que voy a hacer un modelo en base al estándar de la palabra del Señor. Y así sucesivamente, si estudiante, como hijo, como ciudadano, voy a ser un ciudadano con el estándar enfocado en lo que tiene que ver la palabra del Señor. Que si soy un empresario, voy a ser un empresario que voy a pagar los impuestos, porque la palabra me dice que yo debo de pagar
los impuestos al gobierno, como lo establece el Romano capítulo 13. Entonces, el estándar mío no es el estándar del sistema, sino voy a tratar de buscar de evadir, no, voy a tratar de cumplir y voy a tratar de honrar al Señor, porque mi principal fiscalizador, mi principal, vamos a decir, modelo a seguir, se llama Jesucristo. Señores, ya no tenemos más tiempo para su amigo. Hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Julio Gaba no estuvo con nosotros en el día de hoy, pero el próximo lunes estará con nosotros, si Dios mediante. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.